Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quiero compartir en esta mañana un tema que me han preguntado de manera recurrente en las redes sociales y que tiene que ver con la consagración. ¿Cuál es la verdadera consagración que un creyente debiera tener? Pues bien, para eso, primero que todo, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12, en verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que, respecto al anterior, en el fondo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero que todo, debemos pensar tener un poco de memoria respecto a nuestro equipo de fútbol cuando nuestra selección estaba disputando la Copa América, de la cual fuimos ganadores en las últimas, si mal no recuerdo, últimas dos versiones. La verdad que todos los equipos de una u otra manera se esfuerzan para poder llegar a ser el campeón. En otras palabras, llegan a la verdadera consagración. Para obtener una verdadera consagración es necesario un esfuerzo continuo, permanente. De lo contrario, todo resultará en vano. Una cosa interesante es que es imposible ser ciudadanos de los cielos sin esta vida. No hemos sido consagrados. Eso es importante tenerlo claro. Por lo tanto, hoy estaremos viendo lo que significa la verdadera consagración. El nacimiento de un niño es un evento que nos debe emocionar y nos emociona a todos los que somos padres. Y nos hace feliz y todos sabemos que es el principio de una nueva vida. Nunca diríamos que es el final o una conclusión. Lo mismo ocurre con nosotros los creyentes en Cristo. Ser salvos o nacer de nuevo con la vida de Dios es ciertamente algo maravilloso y de gran gozo. Sin embargo, esto no termina aquí. Nuestra generación es tan solo el comienzo de nuestro recorrido espiritual. Y de igual manera que es necesario que un bebé crezca y se desarrolle sanito, es necesario que nosotros también, los cristianos, avancemos paso a paso. Después de ser regenerados, la próxima etapa en nuestro largo caminar o recorrido espiritual, en nuestra vida como creyente, es presentarnos u ofrecernos al Señor, lo cual es consagrarnos a Él. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la palabra consagración? Pues bien, la palabra consagración no es una palabra que se utilice con frecuencias. Aún así, es posible que tengamos un concepto de lo que significa la palabra consagración. En la religión, la palabra consagración se usa en relación al ordenamiento oficial de una persona que está a punto de ser predicador, sacerdote o misionero o pastor cuando lo consagramos. Este uso implica que la consagración es solamente para una categoría especial de personas. Sin embargo, la consagración que vemos nosotros revelada en el Nuevo Testamento particularmente es para todo creyente en Cristo. No es solamente para aquellos cristianos que poseen un gran conocimiento teológico de algo en particular, o tienen grandes conocimientos de la Biblia, o sencillamente para los que se consideran maduros en Cristo. De hecho, como veremos más adelante,
no podemos conocer la vida de Cristo de forma subjetiva en nuestro ser o alcanzar la madurez espiritual sin antes habernos consagrado al Señor. Esto se debe a que la consagración es la base, estimados, es la base de cada experiencia espiritual. Déjenme bajar un poquito la música porque parece que está muy fuerte. Estoy escuchando jazz. Me gusta mucho el jazz, así que considero que también, no por escuchar jazz, voy a dejar de ser espiritual. Bueno, como primera cosa respecto a este tema de la consagración, debemos decir que cómo se constituye una falta de consagración en el creyente. Bueno, respecto a este punto estaremos observando algunas cosas que nos indicará la manera en que se muestra claramente una falta de consagración en la vida de un creyente respecto al Señor. Lo primero que usted debiera observar es que una persona que está falta de consagración es porque está falta de estudios bíblicos y de lectura bíblica. Indudablemente que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos carentes de falta de estudios bíblicos, si nosotros nos vamos a los estudios bíblicos de su iglesia local, indudablemente que estará de una otra manera alejado de su consagración a Dios y de la lectura bíblica permanente y diaria que nosotros debemos tener. Es un indicativo que estaríamos, ¿cierto?, alejados de la consagración que Dios nos pide en Cristo. Otro signo, otro síntoma de falta de consagración es la falta de oración. Y la falta de oración indudablemente que origina que nosotros como creyentes nos alejemos de la intimidad de nuestro Señor. Nos alejemos, ¿cierto?, de tener, de descubrir cuál es la voluntad de Dios particular para nuestras vidas. Recordemos que Dios tiene una voluntad general y está revelada en las Escrituras, pero también tiene una voluntad particular y esa en algunos casos la revela por medio de la oración. También la falta de consagración provoca un desinterés por la obra local. Aquellos creyentes que no se comprometen con la obra local, indudablemente que están faltos de consagración. Otro síntoma es la falta de reunirse, la falta del entusiasmo de reunirse en la iglesia local con los demás hermanos. Indudablemente cuando nosotros nos alejamos de la iglesia local o de la comunión de los hermanos en una iglesia local, indudablemente que es un síntoma de que estamos falta de consagración. Otro síntoma sería la poca vinculación en los programas planeados por la iglesia local. La verdad es que todas las iglesias locales, cual menos, tienen programas y si usted como creyente en Cristo no se compromete, ¿cierto?, y no está vinculado con los programas de la iglesia local, aquellos que son planeados por los líderes, estaríamos pensando que usted tiene síntomas de una falta de consagración a su Dios. Otra cosa es la falta de amor fraternal hacia sus seres más queridos, particularmente aquellos que de una u otra manera le han hecho daño. Recordemos que la falta de perdón hacia los demás genera, cierto, que nosotros nos vamos llenando de resentimiento y resentimiento después viene el odio. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos falta de amor fraternal hacia los demás, hacia nuestros seres queridos, hacia los miembros de la congregación, indudablemente que estamos cayendo en una falta de consagración. Tener una mala manera de vivir, es decir, un mal vocabulario, una forma inapropiada de conversar con los hermanos o en mi vida de trabajo, ¿cierto? Uso palabras soeces, palabras que indudablemente van generando
mi falta de consagración. Y también la falta de valor o de dominio propio frente a la tentación. El creyente no está exento, ¿cierto?, de que viva situaciones de tentación. Las vivimos a diario, en mi caso también las vivo a diario. Pero cuando no tenemos esa fuerza de voluntad de no ceder a la tentación, indudablemente que es porque nos falta consagración. Y esto genera, ¿cierto?, un espíritu en el creyente apagado, es decir, ese creyente va generando un desliz de tal manera que se va alejando y puede en ciertos momentos alejarse de su fe y generando lo que algunos denominan que se fue al mundo. Pero no es un tema que quiero tocar en este minuto, estamos hablando de la falta de consagración. Como segundo punto de este tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es si la falta de consagración es síntoma de tibieza espiritual. Indudablemente que me atrevería a decir que sí, la falta de consagración es un síntoma de tibieza espiritual. Y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 15, del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Saltémonos al 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin duda que la iglesia de la Odisea nos relata el apóstol San Juan ahí en Apocalipsis que se encontraba en una tibieza espiritual, y esto es a raíz de que se ocupaba más de las cosas materiales, se ocupaba más de lo banal del día a día y dejaba de lado la vida espiritual. No estaban verdaderamente, probablemente, consagrados al Señor. Ahora, respecto a esto, los cristianos tibios no tienen fuerzas, no tienen celos por la obra de Cristo, no tienen el deseo de servir en la obra. El materialismo afecta nuestros sentidos y también la consagración al Señor. Los tales son, dice Apocalipsis, el pasaje que leíamos, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¡Wow! ¡Qué tamaña descripción de aquellos que viven una vida falta de consagración! Ahora el Señor reprende a todos aquellos quienes se encuentran tibios por la causa del Señor, nos decía el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 3, pero lo hace con amor, incitando indudablemente de que ese creyente llegue al arrepentimiento nuevamente. También el Señor no quiere cristianos fríos, Él quiere esos cristianos, y tampoco cristianos tibios. Él quiere ese cristiano ferviente, ese cristiano que siente el deseo, el amor por la obra, por evangelizar, ¿cierto?, a un mundo perdido, un mundo que está alejado de Dios. Debemos ser ardientes, hirviendo por las cosas que constituyen el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, como tercera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es cómo se constituye una verdadera consagración. Bueno, como cristianos verdaderos que somos, debemos desarrollar en todo nuestro ser una verdadera consagración, es decir, una verdadera dedicación a la obra de Dios. Eso
está muy claro. Lo primero es haciendo de las Escrituras la regla para transar mi vida. El apóstol San Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16 y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir al hombre a fin de que éste sea enteramente preparado para toda buena obra. Además decir que las Escrituras, este libro maravilloso que debe tener y debe ser leído y debe ser estudiado por todo creyente para tener una vida de consagración, debe ser el manual de conducta que guíe, ¿cierto?, a este creyente a tener una vida de consagración. Luego también, ¿cómo obtenemos una consagración? ¿Cómo nos vamos consagrando? Es orando en todo tiempo y lugar. El apóstol San Pablo dice en Efesios capítulo 6, si lo encuentro por aquí, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 nos dice: (6:18) nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol San Pablo es claro que una vida de consagración implica que uno debe estar orando en todo tiempo y lugar. No importa las circunstancias, no importa el cómo usted se encuentre en Cristo, cómo se encuentre usted en su vida personal. En todo momento el creyente debe estar orando por consagración, orar en todo tiempo y lugar. Luego debemos tener un interés continuo por la obra local y su crecimiento. El objetivo principal, la visión que debe tener todo creyente debe ser siempre el crecimiento de la obra local y el crecimiento también exponencial en una iglesia local. Eso implica, ¿cierto?, que debe estar comprometido en la tarea de evangelizar a este mundo perdido. Eso nos va indicando que nosotros vamos a ir consagrando. El amor fraternal que nosotros debemos tener hacia la humanidad que está perdida y sin Cristo, indudablemente que nos debe llevar a una mayor consagración en el Señor. Luego, cuando no dejamos de congregarnos, es decir, cuando nos congregamos de manera permanente, como dice Hebreos 10:25, exhorta que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre, dice el autor de Hebreo. El hecho de cuando nos congregamos sentimos esa pasión, sentimos ese deseo, ese anhelo de poder predicar de Cristo, de crecer en el conocimiento de las Escrituras, y ocurren otros fenómenos importantes en la vida del creyente que van generando que este creyente vaya aumentando su consagración a Cristo. Ahora, también siendo un miembro activo en la congregación, un creyente que es activo en la congregación, que se compromete con las actividades que están planificadas de antemano por los pastores, por los líderes de una congregación. También desarrollar un profundo amor fraterno por los hermanos. Nos dice Romanos capítulo 12, verso 10, algo que cuando preparé este estudio me llamó la atención. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 nos dice algo que 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, el apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, es claro en señalarles que ese amor fraternal debía ser mutuo, recíproco, debía desarrollarse este amor en medio de los hermanos, en medio de la congregación local, y no tan solo en la congregación local. El amor debe ser sin fingimiento. Este amor también debe ser, debe buscarse en la familia, debe buscarse en medio de los colegas de trabajo. Debemos mostrar el amor de Cristo y de esa manera nosotros vamos a ir consagrándonos cada día más. También viviendo de tal forma que el nombre de Cristo sea glorificado.
Nosotros, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, a ver si lo encuentro. Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos dice algo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros vivimos una vida en Cristo, indudablemente que somos victoriosos, que somos personas que vamos consagrándonos cada día. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol San Pablo. También saliendo victoriosos cuando las tentaciones nos acechan. Cuando usted como creyente en Cristo es tentado por el enemigo, y si usted vence esa tentación, indudablemente que usted se siente victorioso, de tal manera que usted se siente más consagrado al Señor. El apóstol Santiago, veamos lo que nos dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 nos dice, wow, permítanme mis lentes, dicen: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. Sin duda que en la medida que nosotros nos vayamos consagrando y vayamos haciendo todo lo que ya hemos puesto en este estudio, indudablemente que vamos adquiriendo esa fuerza para vencer la tentación que a diario, ¿cierto?, el enemigo nos presenta para ir su objetivo es alejarnos de la santidad, alejarnos del Señor. En la medida que nosotros vamos venciendo la tentación, indudablemente vamos adquiriendo una mayor consagración al Señor. También podemos ir creciendo en su consagración cuando no dejamos que nuestro espíritu se apague, cuando dejamos que el espíritu ferviente que está en nuestro corazón, ¿cierto?, se apague. Recordemos que en la medida que nosotros vamos ofendiendo la santidad de Dios, vamos contristando al Espíritu Santo y en algún minuto Dios va a dejarse caer su mano de tal manera que va a generar, ¿cierto?, la disciplina bíblica que es tan buena y tan correctiva y que nos va, ¿cierto?, de nuestra manera, nos va enrolando en el camino correcto, en el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Nosotros a veces somos tan porfiados que no hacemos caso y Dios tiene que, de nuestra manera, acercarnos a Él. Finalmente, y a manera de conclusión, llegar a la verdadera consagración no es tarea fácil. Se necesita dedicación profunda. No es fácil llegar a la consagración, no es fácil dejar una vida tibia, ¿cierto?, como leíamos al principio de las Escrituras y veíamos las consecuencias que ocurren cuando una iglesia es tibia en ese sentido. Cuando una iglesia, cuando usted es tibio, cuando usted es frío espiritualmente, indudablemente va cayendo en una falta de consagración. También la consagración indica una separación, es decir, apartarnos para ser santificados para el Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aunque es difícil, ¿cierto?, apartarnos de manera permanente y constante en espíritu, alma y cuerpo, pero sí debemos hacer un esfuerzo para estar consagrados y separados para el Señor, para su obra, para lo que Dios ha dispuesto en nuestras vidas, de tal manera que podamos presentar en este mundo perdido, en este mundo que le falta a Dios, podamos representar. Recuerde que somos representantes de Cristo aquí en la tierra y de una u otra manera debemos mostrar, ¿cierto?, una santidad de tal manera que podamos mostrar a otros que Cristo puede hacer cambios profundos en nuestras vidas. De tal manera que si antes no éramos buenos esposos, hoy lo somos. Si antes no éramos buenos hijos, hoy lo somos. Si antes no éramos buenos mayordomos de nuestra vida, si no nos alimentábamos bien, hoy lo vamos a hacer. Porque
la consagración implica un crecimiento integral de cuerpo, alma y espíritu. Amados, invitamos a quienes quieran ser santificados para el Señor a que se arrepienta de todo lo que le ha causado esta falta de consagración y volvamos, ¿cierto?, a tener este nuevo amor, el primer amor, de tal manera que sea agradable a Dios lo que usted hace, lo que usted desarrolla en su vida diaria. Le invito, ¿cierto?, a que usted busque cada día del Señor y permita que Dios vaya teniendo un mayor control de su vida, un mayor control de sus finanzas, de su familia, de su trabajo. Sea que tengamos poco o mucho tiempo de ser salvos o creyentes, cada uno de nosotros podemos entregarnos al Señor, aun si nunca habíamos escuchado acerca de la consagración. Aún así podemos presentar nuestros cuerpos al Señor hoy mismo. Él está alegre y dispuesto a recibir nuestra consagración a cualquier hora. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día lunes y esperamos que con la ayuda del Señor nos podamos juntar mañana y podamos compartir otro estudio. Deje los comentarios acá abajo, ¿cierto? Y permita que este espacio que nos estamos dando día a día en este tiempo de cuarentena sea también de edificación y sea de crecimiento. Permita a Dios que la consagración sea algo real, efectivo en su vida y que usted cada día, ¿cierto?, se acerque más a este Dios de la gracia, al Dios que le ha elegido desde antes de la fundación del mundo, a este Dios maravilloso que le ha acercado, a este Dios precioso que lo tiene con vida y salud, a este Dios precioso que lo tiene también con problemas y dificultades, porque de todas esas cosas nosotros aprendemos. Que tenga un buen día. Dios le bendiga. Chao, chao.